Muy buenos días, mi nombre es María Isabel Rubidia y yo voy a comentarles sobre los procesos complementarios de admisión que actualmente están siendo implementados en las universidades públicas con el objetivo de poder promover esta igualdad de oportunidades en el acceso. Entonces, este análisis lo estamos realizando mediante descubrimiento de conocimiento en base de... Antes de poder empezar nosotros a hablar sobre este tema específico y empezar a ver cuáles han sido los resultados y los logros obtenidos, es importante estar claros de que la educación es el arma más poderoso con lo que nosotros podríamos cambiar el mundo, y lo ha mencionado Nelson Mandela. Partimos con esta frase, ya que es importante saber que también dentro de la Constitución existen varios artículos, dentro de este el artículo 26, en donde se habla del derecho a la educación que tienen todos los ecuatorianos, que es un derecho irrenunciable y que aseguran las condiciones del buen vivir. Adicionalmente, ya pensando un poco en educación superior y de hecho en el espacio en donde nosotros realizamos las pruebas y los análisis, sabemos que hay un artículo 63 de la Ley Orgánica de Educación Superior en donde se habla que el acceso está justamente, este rato lo regula el sistema, la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior mediante CENESID, y que este es un proceso meritocrático. Entonces, todos estos procesos siempre han estado bastante interesados en saber si se está o no proporcionando una igualdad de oportunidades, si estamos asegurando que las personas más vulnerables estén ingresando a las universidades. Frente a esto, se han contemplado también varias acciones afirmativas, políticas de acciones afirmativas, en donde justamente lo que se busca con puntaje adicional es tratar de proporcionar esta igualdad de oportunidades, ¿no? Contemplando de que muchos de nuestros estudiantes son estudiantes que provienen de grupos vulnerables, son indígenas, vienen de otro grupo de afroecuatorianos, por ejemplo, son montubios o tienen problemas socioeconómicos también. Es por eso que dependiendo del tipo de condición que ellos tengan, inclusive discapacidad, ellos tienen puntajes adicionales frente a este proceso. Entonces es importante saber que esto está considerado para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso desde la parte legal. Pero ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en datos también. Cuando nosotros hablamos de la Universidad Nacional de Chimborazo, que es una universidad pública, que es una universidad que está ubicada en el centro del país, en la provincia de Chimborazo, que es una de las universidades más jóvenes de la zona centro, también pensamos en que para poder ingresar a esta universidad nosotros tenemos que contemplar lo que define la política pública. Es decir, todos los estudiantes deben rendir un examen Ser Bachiller, que es un examen obligatorio para todos quienes quieren acceder a la educación pública y que es un examen que mide destrezas y habilidades y le permite al estudiante, adicionalmente de tener un puntaje para la educación superior, le permite también poder graduarse. Entonces, ese es el principal requisito que todo estudiante debe cumplir. Ahora, nosotros frente a todos los reglamentos mediante el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que tiene un reglamento a nivel nacional y que rige todo el sistema de ingreso a las universidades públicas, también se ha contemplado ya el tema de que las universidades tengamos cierta participación dentro de este proceso, considerando que no sería oportuno que solo una nota defina el ingreso o el acceso del estudiante a la educación superior. Entonces, mediante este proceso que se permitió realizar desde el 2019, la Universidad Nacional de Chimborazo ha realizado un proceso complementario de admisión que le permita al estudiante hacer un registro totalmente gratuito en línea y que su nota va a depender de su récord académico. Es decir, la universidad está valorando no solo el tema de un examen, de que domine ciertas destrezas y habilidades, sino también de que valoramos el recorrido de este estudiante desde octavo de básica hasta tercero de bachillerato, con el objetivo de también darle al estudiante que trabajó en todos esos años un puntaje o darle la opción de que su puntaje sea mejor. Entonces, esos han sido los dos requisitos en los que actualmente los estudiantes o con los cuales los estudiantes tienen que ingresar a la universidad. Obviamente, pasar una vez que ya rinden su examen ser bachiller y una vez que tienen el proceso complementario de la UNACH, vuelven a CENESID, volvemos a CENESID
para que los chicos puedan hacer un proceso de postulación. Este proceso de postulación, como les había mencionado al principio, es un proceso meritocrático en el cual el estudiante ya escoge las opciones de cupo y el sistema le da la opción de que escoja o acepte el cupo en una de las carreras que él escogió. Entonces, en este procedimiento que yo les acabo de comentar, podemos ver cuáles son las particularidades que tiene cada uno de los dos requisitos y cómo, una vez que ya el estudiante está dentro de la institución, que es un proceso que lo sigue regulando CENESID, ¿cómo sabemos si el proceso complementario de la universidad garantiza o no garantiza la igualdad de oportunidades? ¿Sí? Vemos que el modelo en realidad da puntaje adicional para tratar de valorar al estudiante que tiene algún tipo de condición socioeconómica, un tema étnico o también un tema de discapacidad. Entonces, eso es lo que todas las universidades tenemos la opción de poder comprobarlo. Pero ahora, un poco ya, un poco pensando en datos y centrándonos en algunos temas, como por ejemplo en los quintiles que tiene nuestro país, sabemos que el Ecuador es un país que está ubicado en América, ¿no es cierto?, en la zona sur, que somos uno de los países más pequeños, que estamos llenos de soñadores y de gente muy luchadora, pero realmente vemos que en datos el Ecuador es un país pobre. Entonces podemos de esta manera, con esta escala que lo han definido, que lo ha definido el gobierno justamente para tratar el tema de ayudas económicas y todas las ayudas que reciben cada uno de los sectores vulnerables, se ha definido estas escalas, estos quintiles, desde un bajo ingreso hasta el más alto ingreso. Entonces, de esta forma nosotros podemos saber cuál es la situación económica de los estudiantes. Entonces, vamos a ir analizando el primer enfoque, lo vamos a hacer con el tema de la situación socioeconómica. Para irnos un poco ya a la parte técnica, muchos de nosotros hemos escuchado siempre del descubrimiento de conocimiento en base de datos y hemos entendido que este es un proceso muy interesante debido a la cantidad de información que están generando nuestros sistemas. Es importante que nosotros empecemos a plantear estrategias, que empecemos a pensar en adelantarnos un poco y sobre todo dentro de las universidades, asegurar la calidad y un bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, mediante este análisis de datos o este procedimiento de descubrimiento en base de datos, lo que hacemos es empezar desde lo mínimo, ¿no es cierto? Desde hacer una selección de los datos, en preprocesar estos datos, en hacer una limpieza de datos, en transformarlos, hasta cuando ya empezamos nosotros a manejar estadística, ¿no es cierto?, con minería de datos, evaluamos e interpretamos esos resultados y finalmente podemos generar conocimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que planteamos una vez más, se planteó en esta investigación. Entonces, para centrarnos ya en el análisis dentro de la institución, conocemos ya el proceso de descubrimiento de base de datos, pero también nosotros lo acoplamos a nuestra realidad, pensando en que nuestra área es netamente educativa. Entonces, justamente todos en la parte de minería de datos, nosotros nos hemos centrado justamente en técnicas que sean del área de educación. Entonces, como propuesta y como análisis de esta investigación, se planteó un modelo de descubrimiento que lo hemos venido desarrollando ya varios años en estas investigaciones, en donde se partió siendo un modelo genérico. Ahora lo hemos definido ya como un procedimiento en donde nosotros podemos encontrar cualquier solución al área de educación, ¿sí? Al análisis del área de educación. Entonces, esto es lo que se describe un poco, yéndonos desde lo más importante, que es el análisis, hasta llegar a poder descubrir y sobre todo tomar acciones. Ese es el principal objetivo. Entonces, en base a este trabajo, vamos a observar algunos resultados. Tenemos que saber que técnicamente tenemos un repositorio de datos, que es un data warehouse. Sabemos también que se han acoplado los datos de nuestros estudiantes que han estado en los primeros años de la universidad desde el 2019, desde cuando tenemos un proceso de admisión. Entonces, en base a esta propuesta de KDD educacional, a esta metodología, tenemos ya
nuestra base técnica, nuestro data warehouse, en donde tenemos toda la información importante para poder ser explotada. Después de que nosotros ya hemos manejado la base y estamos muy claros de que nuestros datos son limpios, de que nos van a proporcionar la información adecuada, lo que hacemos es manejar las técnicas de minería de datos del área educativa, ¿sí? En donde nosotros como herramienta base hemos utilizado Weka, pero hemos estado pensando ya en redes bayesianas que para esta investigación nos arrojó muchos resultados importantes sobre los cuales podemos nosotros tomar estrategias, pero sobre todo saber si tiene sentido o no tiene sentido tener un proceso de admisión que garantice la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes. Si consideremos la zona en la que nos encontramos, considerando que somos una universidad pública, entonces veamos qué tanto aportan todas estas decisiones que se han venido tomando y si en datos asegura o mejora esta igualdad de oportunidades. Vamos para el trabajo a analizar nuevamente los quintiles que ya los habíamos visto, pero en este caso lo que hacemos es trabajar ya sobre definiciones cortas que nos permita al momento de obtener nuestros resultados ya en minería de datos, poder identificar qué es lo que está pasando. Entonces tenemos que estar muy claros de que el quintil 1 a este quintil 1 pertenecen todas las personas que tienen que están en extrema pobreza, que tienen la situación económica más complicada del país, hasta llegar a un cuarto y quinto quintil, en donde nosotros podemos ver información, en donde los estudiantes, en nuestro caso, nuestros estudiantes son personas que ya manejan un estilo de vida un poco más alto, mejor y que sobre todo ya cubre con las necesidades básicas que ellos deberían y que todas las familias del país deberían tener. Entonces, ese es el antecedente también respecto al tema de datos. Cuando nosotros ya nos ponemos a ver resultados, después de haberles comentado de esta implementación de esta metodología, de estar claros de nuestros datos, de tener el escenario ideal y de sobre todo conocer qué es lo que queremos comprobar, vamos a trabajar sobre la etnia, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Sí, como les habíamos comentado, nuestros estudiantes en el 2019, los estudiantes del quintil 1, que es el quintil de extrema pobreza, nos damos cuenta que pertenecen a las etnias tanto mestiza como indígena, ¿sí? Entonces vemos que a veces las decisiones que nuestras autoridades toman frente a un grupo étnico en el 2019, los datos del 2019 reflejan que tenemos una semejanza o una igualdad, de hecho tenemos una igualdad en resultados de mestizos e indígenas. Y otro dato importante también es que las personas que tienen discapacidad de los quintiles más bajos realmente es un porcentaje muy bajo. Sí, tenemos un porcentaje muy bajo de gente que cumple con estas dos condiciones, ¿no? El hecho de tener problemas socioeconómicos, de estar en los quintiles más bajos de pobreza y también tener una discapacidad. Eso es importante para nosotros hablarlo también. Adicionalmente, en lo referente al género, pudimos evidenciar que en el quintil 1 existe mayor cantidad de mujeres que tienen extrema pobreza y es un porcentaje más o menos con un 10% de diferencia se encuentran los hombres. Pero también nos pudimos dar cuenta que en quintiles 1 y 3 existen la mayor cantidad de quintil 1, 2 y 3 existen la mayor cantidad de mujeres. Vemos en realidad que esas son las diferencias más marcadas que tenemos. Y si hacemos un análisis en general de toda la población, vemos que la mayor cantidad de estudiantes son mujeres. Es decir, hay más chicas que se encuentran preparándose y estamos analizando los resultados también de cómo es el tema de la graduación por diferentes factores que atraviesa la mujer, también en educación superior. Adicionalmente, podemos ver cuáles son las provincias con los porcentajes más altos, ¿no es cierto?, en el tema de los quintiles. Y nos podemos dar cuenta que justamente Chimborazo, que es el lugar en donde se encuentra Riobamba, en donde se encuentra nuestra ciudad de Riobamba, en donde está nuestra Universidad Nacional de Chimborazo, podemos ver que tenemos la mayor cantidad de estudiantes que pertenecen al quintil 1. Y es importante también notar que Chimborazo es una de las provincias más pobres del país. Entonces, se evidencia de esta manera que somos líderes a nivel de la zona,
pero también se evidencia que la mayor cantidad de nuestros chicos, las personas que están accediendo, son personas que vienen de los quintiles más fuertes de pobreza. Adicionalmente, no solo es el caso de Chimborazo, vemos que tenemos provincias como Cotopaxi, como Napo, como Pichincha, Tungurahua, que son también de las provincias de donde vienen el resto de porcentajes que también son importantes, que tienen un peso importante, que de los chicos que están estudiando. Entonces, imaginémonos que dentro de nuestros estudiantes tenemos a estudiantes que tienen estos problemas de pobreza. En los siguientes cuadros vemos también la distribución del estado final. Veamos qué tanto aprueban nuestros estudiantes. Vemos que tenemos un importante grupo de estudiantes que están aprobando. Significa que el hecho de que los chicos tengan problemas económicos no influye en su aprobación. En un aproximadamente 74% nuestros estudiantes de los quintiles más pobres están aprobando. Y adicionalmente, distribuidos en las áreas, vemos que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en las áreas de ingeniería, también en las áreas de educación y en el área de salud. Respecto al tema de inteligencia de negocios, también lo utilizamos mediante Microsoft BI y pudimos observar que en este año se ha incrementado la cantidad de estudiantes que pertenecen a los quintiles 1, 2 y 3. Ahí podemos ver un poco también la distribución de cómo están las notas de nuestros estudiantes. Y finalmente, lo más importante de todo esto es que una vez más pudimos comprobar que este proceso de descubrimiento de base de datos permite obtener información importante, información que va a permitir tomar decisiones. Adicionalmente, podemos darnos cuenta que en los quintiles de pobreza 1, 2 y 3 existe un 37% de estudiantes que cada semestre ingresan a la universidad. Es un porcentaje bastante importante. En otros periodos este porcentaje ha sido inferior, pero es importante que sepamos que tenemos ya un espacio considerable, es decir, estamos demostrando que nuestro proceso de acceso a la universidad, que nuestro proceso de ingreso a la UNACH, mediante este proceso de admisión complementario, sí permite la igualdad de oportunidades. Y finalmente podemos observar que tenemos estudiantes de todas las provincias, de Chimborazo, de Tungurahua, de Bolívar, de Cotopaxi, que son los lugares de donde proviene la mayor cantidad de estudiantes. Por lo tanto, significa que nosotros como universidad tenemos un porcentaje de becas que lo estamos manejando. Pero es importante invertir en rubros adicionales, ya que nos damos cuenta de que realmente tenemos estudiantes de los quintiles más pobres y es importante que la universidad pueda asegurar el desarrollo y sobre todo que inicien sus carreras y que finalicen. Ese es el análisis que hemos realizado y ese es el aporte que queremos brindarles, que queremos brindarles para la educación superior. Que tengan un buen día.